Este es un Audi RS5 Sportback del 2019. Y era mi Audi favorito. Hace un tiempo hice un vídeo del RS3. Era el mejor Audi. Pero el RS5 Sportback acababa de salir a la venta y era mejor. Así que hoy voy a explicarte el porqué. Pues aquí tenemos el Sportback, que era el verdadero rival del M3, que Audi lanzaba en mucho tiempo, y sobre el papel tiene buena pinta. Este coche tiene un V6 biturbo de 444 caballos, además de tracción total de serie y cambio automático de 8 velocidades. El precio base del RS5 Sportback ronda los $75.000, lo que lo hace aproximadamente $8.000 más caro que un M3 básico, pero el RS5 Sportback tiene 20 caballos más que el M3, y además tiene otra arma secreta. Es más práctico. Eso se debe a que el RS5 es una especie de berlina deportiva con portón trasero, no una berlina tradicional, y se une al RS5 Coupé dentro de la gama de Audi. Yo agradezco mucho esta incorporación porque hace poco hice un vídeo quejándome de que Audi no nos da sus mejores modelos de alto rendimiento. Han privado al mercado norteamericano del RS4 y del RS6 durante muchísimo tiempo, pero por fin parecía que eso estaba empezando a cambiar y no podía estar más contento. Así que hoy voy a enseñarte el RS5 Sportback por completo, mostrándote todos sus detalles y características interesantes de lo que era para mí el mejor Audi nuevo. Después lo sacaremos a la carretera y finalmente le daremos una puntuación. Voy a empezar por el capó y concretamente con la batería. Cuando abres el capó notarás que no ves la batería en ningún lugar del compartimento del motor. Eso se debe a que Audi ha escondido la batería en otro lugar que resulta más conveniente para ellos, o bien debajo de otros componentes para aprovechar mejor el espacio, o incluso en la parte trasera del coche para mejorar la distribución de peso. Pero quizás estés pensando, si la batería está escondida, ¿cómo puedo arrancar el coche con pinzas si se descarga? Audi ha pensado en eso, han instalado un terminal positivo de batería bajo el capó en el compartimento del motor para que aún puedas arrancar el coche con pinzas. Es una solución inteligente, pero hay otra ubicación todavía más extraña, la del depósito del líquido limpio parabrisas. Cuando abro el capó de un coche, siempre busco las cosas habituales, pero en este coche no podía encontrar dónde se rellena el líquido limpio parabrisas. Estaba a punto de rendirme cuando finalmente lo vi en el lado del pasajero, muy atrás, junto a la bisagra del capó. No podía creer que estuviera ahí. Es una ubicación muy rara y muy apartada para algo que normalmente está mucho más visible. Otra cosa interesante aquí debajo son estos pequeños tornillos que sujetan esta pieza de plástico en la parte frontal del compartimento del motor. Si miras de cerca verás que no son tornillos normales, en cambio todos llevan el logotipo de Audi grabado. Es algo que la mayoría de la gente nunca notará, pero es un pequeño detalle de atención al diseño para quienes sí se fijan. Ahora quiero hablar de los intermitentes delanteros. En otros vídeos que he hecho sobre el Audi he hablado bastante de los intermitentes traseros y de cómo se adaptan a las regulaciones del gobierno estadounidense, pero no he mencionado mucho los delanteros. Aquí ocurre algo interesante cuando activas el intermitente. Este coche tiene luces diurnas LED, como prácticamente todos los Audis modernos y casi todos los coches nuevos. Pero cuando activas el intermitente, la luz LED desaparece y en su lugar parpadea el intermitente. Esto se debe a la normativa. El intermitente no puede competir en brillo con una luz tan intensa como la luz diurna LED. Así que cuando activas el intermitente en un coche con luces LED muy brillantes, normalmente la luz diurna debe apagarse o atenuarse para que el intermitente se vea claramente. Obviamente, cuando el intermitente se apaga, la luz diurna LED vuelve a encenderse y la parte delantera del coche vuelve a verse simétrica otra vez. Siguiendo en el exterior, hay otros detalles interesantes relacionados con los emblemas del coche. Quiero empezar en el frontal con esta insignia 4 en la base de la parrilla. Me encanta cómo queda, pero hay un problema. Como puedes ver, queda tapada por la matrícula delantera. En los lugares donde la matrícula delantera es obligatoria, es una pena que ese emblema 4 quede oculto porque realmente queda muy bien. Me recuerda a los antiguos coches de Rally 4 de Audi. Otro detalle interesante aparece cuando abres la puerta por la noche o en un garaje. Verás que el coche proyecta en el suelo un logo que dice Audi Sport desde la puerta. En un Audi normal solo aparece el logotipo de los 4 aros, pero en los modelos RS pone Audi Sport, recordándote que pagaste más dinero por más rendimiento. Y ese no es el único recordatorio de esa decisión en un lugar inesperado. Si abres la tapa del combustible verás que el tapón de gasolina no solo dice Audi o nada en absoluto. En cambio pone RS recordándote que tienes el Audi de mayor rendimiento incluso cuando estás llenando el depósito.
Antes de entrar al interior del RS Sportback, quiero hablar de una última cosa del exterior, su diseño. A mí me encanta cómo se ve este coche. Obviamente es un coche precioso, bien proporcionado, con buenas líneas, sin formas exageradas ni diseños extraños. Pero esa no es la razón principal por la que me gusta. Me gusta porque este coche pasa lo que yo llamo la prueba de la esposa. Eso significa que si mi esposa, que no está interesada en coches, lo viera, sabría si es un coche de alto rendimiento, y en este caso la respuesta es no. A algunas personas no les gusta eso. Hay gente que quieren que sus coches deportivos sean llamativos y extravagantes, que todo el mundo sepa que son rápidos, pero a mí me gustan los coches de altas prestaciones, que son discretos y elegantes. No te dejes engañar por el color. Si compras uno de estos en plata o gris, nadie sabrá que tienes uno de los coches de 4 puertas más rápidos del mercado. Aunque claro, algunas personas sí se darán cuenta de que tu coche es especial, porque aunque tenga un pequeño V6 turbo de 2,9 litros, suena bastante bien. Pero aunque el diseño es sin duda una de mis cosas favoritas, tengo que decir que también me encanta absolutamente el hecho de que sea un hatchback. Siempre me han gustado mucho los coches de altas prestaciones que además son prácticos. Así puedes combinar algo como transporte familiar con ir a 150 millas por hora. Por eso me gustan coches como el BMW M3 o el Mercedes AMG C63. Las berlinas de alto rendimiento ya son bastante prácticas, pero esto lo lleva a otro nivel completamente distinto, el hatchback deportivo de 4 puertas. Y en realidad es bastante espacioso aquí atrás. Un Audi A4 normal tiene 13 pies cúbicos de espacio en el maletero. Este tiene un 50% más, con 21 pies cúbicos de capacidad. Audi no nos da un familiar de altas prestaciones como el Audi RS4 Avant o el Audi RS6 Avant, pero sinceramente esto es lo más parecido que podemos tener. Y puedes conseguir todavía más espacio de carga si quieres. Puedes quitar esta bandeja del maletero y abatir los asientos traseros. Si haces eso, tienes una enorme zona de carga completamente despejada, mucho mejor y más grande que el maletero de una berlina, con los asientos abatidos. Así puedes tener hasta 35 pies cúbicos de espacio para lo que quieras poner aquí atrás. Hablando de los asientos traseros, voy a entrar en el interior del RS5 Sportback enseñando un detalle bastante raro relacionado con ellos, especialmente las ventanillas traseras. Y es que solo bajan hasta aquí. Mucha gente cree que esto es por seguridad infantil, para que un niño no pueda saltar por la ventana, pero eso no es cierto. No hay ninguna normativa sobre esto. Los fabricantes pueden hacer que las ventanillas bajen hasta donde lo permita el diseño de la puerta, pero en este caso, debido al diseño del coche y de la puerta, las ventanillas solo pueden bajar hasta este punto, porque probablemente chocan con el paso de rueda. Y esta es una de las aperturas de ventana más ridículas que he visto en cualquier coche normal. Aquí solo bajan aproximadamente hasta la mitad. Eso significa que si eres pasajero en los asientos traseros de un RS5 Sportback, puede que te decepcione un poco la cantidad de aire que puedes recibir mientras conduces. Un par de cosas más que merece la pena mencionar aquí atrás. Una es el asiento central. Este es uno de los peores asientos centrales de toda la industria. No solo es pequeño, estrecho y apretado como la mayoría de los asientos centrales, sino que además mira el espacio para las piernas. Hay un túnel central bastante grande que sube casi hasta el asiento y no hay absolutamente ningún espacio para poner las piernas. Si vas sentado en medio, vas a estar muy incómodo aquí. Este no es un coche pensado para usar si realmente necesitas transportar 5 personas con frecuencia, y de hecho el espacio en las plazas traseras en general es un poco problemático en el RS5 Sportback. No es enorme aquí atrás. El espacio para las piernas está bien, incluso para un adulto como yo, pero el problema real para los adultos es la altura para la cabeza, debido al perfil del coche que parece más de coupé. Eso te roba algo de espacio para la cabeza y como resultado no hay tanto espacio como quizás te gustaría. Pero ese es el precio que tenemos que pagar por el diseño tan bonito que tiene el coche. Pasamos a la parte delantera del RS5, donde hay algunos detalles, empezando por la rueda del volumen. Odio como Audi coloca los controles de volumen. Estás conduciendo, vas a cambiar el volumen de la radio y ¡oh no! Eso es la temperatura del climatizador. En lugar de eso, han colocado la rueda de volumen en el lado del pasajero de la consola central, básicamente en tierra de nadie. Audi diría, bueno, tenemos un control de volumen en el volante. Y sí, está bien, supongo. Pero me parece un lugar muy poco intuitivo, especialmente porque ocuparon el sitio donde normalmente esperarías el control de volumen y pusieron otra cosa. Otra curiosidad interesante de este coche es que tiene techo solar. Puedes abrirlo como en la mayoría de coches de lujo, y la parte interesante es que mientras el techo solar está abierto, puedes cerrar la cortinilla interior. En la mayoría de coches, cuando el techo solar está abierto, la cortinilla queda bloqueada y no puedes cerrarla.
Pero en este coche, si por alguna razón quieres conducir con el techo abierto pero la cortinilla cerrada, puedes hacerlo. Ahora quiero hablar de la pantalla central. El año pasado probé el Audi RS7 y cuando apagabas la pantalla central se escondía dentro del salpicadero, como si nunca hubiera estado allí. Eso ya no ocurre, al menos no en este coche. Cuando apagas la pantalla simplemente se apaga. Está fija en su sitio y no se retrae dentro del salpicadero. Hay bastante debate sobre estas pantallas que parecen pegadas encima del salpicadero en lugar de integradas en el diseño. Pero eso ya lo dejo a tu criterio. El caso es que esta pantalla no se esconde. Debajo de la pantalla hay otro detalle. Puedes ver 2 salidas de aire del climatizador, como sería normal, y también hay una salida de aire en el lado del pasajero del salpicadero, también normal, pero además hay una gran salida de aire central en medio del salpicadero. Enciendo el aire acondicionado y no parece salir aire de ahí, así que no sé si es una salida de aire decorativa o si tiene algún propósito menor. En cualquier caso, sí ayuda al diseño del salpicadero porque crea una línea continua de ventilación a lo largo del centro. Pasamos a otra cosa del interior, los intermitentes. Activar el intermitente no tiene nada raro, excepto en los retrovisores. Hay un intermitente en el exterior del espejo, lo cual no es extraño, y de hecho, en Europa es obligatorio que los coches tengan algún indicador lateral para cambios de carril más seguros, pero lo raro ocurre en el interior del espejo. También se enciende una luz de intermitente dentro del retrovisor, apuntando hacia los ocupantes del coche, y supongo que para que el conductor sepa que el intermitente está activado. Obviamente también hay un indicador en el cuadro de instrumentos, pero aquí además puedes mirar el espejo y verlo. Muy extraño, pero Audi lo hace así. Otra cosa rara que hace Audi es el almacenamiento en el coche. Hay 2 compartimentos bastante curiosos. Uno está justo a la derecha de la palanca de cambios en la consola central, debajo del control de volumen. Y es un compartimento diminuto, donde apenas cabe un dedo. No estoy seguro de qué se supone que debes guardar ahí. ¿Clips de papel en tu RS5 Sportback? Supongo que tenían un poco de espacio extra y pensaron, ¿por qué no hacer un pequeño compartimento por aquí? Pero ahora veamos uno absurdamente grande. Está a la izquierda del volante, junto a tu rodilla, y hay un pequeño compartimento que muchos coches tienen, pero este es distinto. Mira esto. Puedo meter todo mi brazo hasta el codo dentro. Es excesivamente profundo, por si alguna vez quisiste transportar un bate de béisbol en un compartimento secreto del salpicadero. Es muy raro. Ahora quiero hablar de la tecnología y las pantallas en el coche. Ya he hablado del sistema multimedia de Audi en otros vídeos que hice del Audi RS3, del Audi Q8, del R8. Aquí solo voy a destacar algunas funciones. Por ejemplo, en el cuadro de instrumentos, la pantalla por defecto muestra el porcentaje de potencia y par que estás utilizando. Incluso hay un pequeño indicador de presión del turbo en la parte inferior. Así que, en lugar de mostrar cosas como la emisora de radio o una llamada telefónica, muestra datos de rendimiento, lo cual es genial en un coche deportivo como este. Y eso enfoca aún más esos destellos de rendimiento del coche. Ahora vamos a otra cosa, el monitor de presión de los neumáticos. Si entras en los menús del sistema, el coche puede decirte la presión actual de cada neumático. Pero tenemos algo bastante curioso. Si intentas verlo, te dice que no puedo medir la presión a menos que el coche vaya a más de 16 millas por hora. Esto me parece sospechoso porque ahora mismo podría bajarme del coche con un manómetro tradicional y medir la presión sin moverme. Pero este sistema electrónico tan sofisticado necesita que el coche esté en movimiento. Es bastante ridículo de ver, pero la mejor función del sistema realmente es la de Audi Connect. Nunca lo había explorado mucho, pero ahora lo he hecho y me alegro muchísimo de haberlo hecho. Primero tenemos los precios del combustible. Audi Connect muestra los precios de gasolina de las estaciones cercanas, lo cual es bastante útil, aunque tiene algunas rarezas. Puedes pulsar en una gasolinera, voy a elegir una de Shell al azar, y verás cosas un poco raras. Por ejemplo, Mid-Grade, con G minúscula. Cuesta $3,53 por galón, pero Mid-Grade, con G mayúscula, cuesta $3,59. No tengo ni idea de cuál es la diferencia. También aparece que esta gasolinera vende gasolina con plomo, lo cual claramente no parece correcto. Así que quizás el sistema no sea el más preciso del mundo. Pero aún así es genial.
poder ver los precios de gasolina cercanos sin tener que ir a cada gasolinera. Pero Audi Connect va todavía más allá. También tiene una pestaña de eventos, donde puedes ver eventos locales cerca de ti. Por ejemplo, aquí aparece la fiesta de lanzamiento del Flex Golf Tour. También puedes ver un concurso de trivial en un bar, con fecha, hora y ubicación. Así que si alguna vez has sentido que tu vida social no es como te gustaría, compra un RS5 Sportback. No para conocer gente interesada en el coche, sino para tener acceso a la sección de eventos de Audi y explorar la vida social de tu comunidad. Pero el mejor elemento de Audi Connect realmente es este. Es increíble, se llama recomendación de semáforo. Entras ahí y mira lo que hace. Te recomienda la velocidad ideal para llegar al siguiente semáforo cuando esté en verde. Y si vas a tener que parar en rojo, predice cuánto tiempo tendrás que esperar en ese semáforo. Nunca había oído hablar de algo así y nunca lo había visto. Esto es totalmente loco y muy futurista. Te dirá, por ejemplo, ve a unos 64 km por hora y llegarás al siguiente semáforo en verde. No sé cómo lo hace, no sé cómo puede ser tan inteligente, no sé con qué frecuencia funciona realmente, ni cómo se sincroniza, pero es una pieza tecnológica bastante futurista. Y la última pieza tecnológica y bastante genial es el recordatorio del dispositivo móvil. Este coche tiene una bandeja de carga inalámbrica, así que puedes colocar tu teléfono en la bandeja y se cargará sin tener que conectarlo con un cable, pero obviamente cuando haces eso puede que se te olvide dentro del coche. Y este coche tiene un pequeño recordatorio que te avisa cuando apagas el coche y estás a punto de salir, de que tu teléfono móvil sigue dentro del vehículo. Lo interesante de este recordatorio es que puedes elegir entre un tono o un aviso por voz. Y si eliges el aviso por voz, puedes ajustar el volumen al que el coche te habla para recordarte que has dejado el teléfono dentro. Escucha. Your cell phone is still in the vehicle. 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 Tu teléfono móvil sigue dentro del vehículo. Tu teléfono móvil sigue dentro del vehículo. Tu teléfono. Y así son los detalles y características del Audi RS5 Sportback. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Vale, conduciendo el RS5 Sportback. Me gusta mucho el carácter ágil del coche, ese estilo de apuntar y disparar. Es algo que también tiene el RS3, aunque no exactamente lo mismo que el RS7, porque el RS7 es más bien una bestia rápida, enorme, con muchísima potencia. Este coche se siente más ligero y divertido, personalmente me gusta más eso. Aunque sé que algunas personas prefieren el típico coche musculoso lleno de par motor. La sensación de conducción es buena, la respuesta inicial del acelerador es sorprendentemente lenta. Estoy en modo Dynamic, que es el modo deportivo más agresivo que tiene, y me sorprende que presionas el acelerador un poco y tarda un segundo en reaccionar. No solo es un motor relativamente pequeño, sino que además tiene turbo, así que el coche necesita un poco de tiempo para reaccionar al acelerador. Cuando estás parado en un semáforo, el coche es realmente cómodo y muy silencioso, y eso te da la oportunidad de mirar alrededor y fijarte en los materiales. Y en este coche muchas cosas son realmente buenas. Todo es de altísima calidad, me encanta el cuero perforado del volante, simplemente se ve y se siente muy bien. La calidad de marcha es bastante buena, esperaba que fuera más dura, teniendo en cuenta el tamaño de las ruedas, llantas de 20 pulgadas y neumáticos relativamente finos. Pero la comodidad de la suspensión es bastante buena, incluso en el modo Dynamic, que es en el que estoy ahora. Sobre la aceleración, sí, la respuesta inicial del acelerador es un poco lenta, pero sale disparado. Se siente muy rápido cuando estás acelerando fuerte. La transmisión responde súper rápido a cualquier acción que hagas, y creo que esa es una de las cosas que más me gustan del coche. El RS7 es demasiado caro, demasiado grande y demasiado potente, parece excesivo. Este coche no se siente así, tiene la cantidad justa de potencia. $85.000 es mucho dinero, pero no son los $120.000 que cuesta el RS7. Este coche está justo en el punto perfecto en cuanto a tamaño y concepto. Siento que si hubiera comprado este coche cuando no tenía hijos, probablemente elegiría el RS3 simplemente porque la diferencia de precios es considerable y la diferencia de potencia no es tan grande. Si tuviera 470 o 480 caballos por este precio, creo que sería una compra mucho más fácil. Y dicho esto, el espacio de carga de este coche y su practicidad no es algo que se debe ignorar con
comparado con el RS3 o el C63. Es impresionante ahí atrás, y eso importa para algunas personas, incluso en un coche deportivo. Personas que viven en una gran ciudad y solo tienen un coche, tienen un presupuesto que deben respetar, quieren combinar todo en un solo coche. Este coche tiene más espacio de carga con los asientos levantados que un Panamera, lo cual impresiona porque es muchísimo más corto que un Panamera y ni siquiera están en la misma categoría en tamaño. Y el resultado para mí es que quizás no sea el coche más rápido del segmento, pero es un conjunto muy completo. Es bonito, es más práctico que sus rivales, es simplemente un coche excelente en general. Y así era el Audi RS5 Sportback del 2019. Este coche era rápido, atractivo y está muy bien construido, con un gran interior, tiene mucha tecnología y es más utilizable que sus rivales, que son simplemente berlinas normales sin la practicidad del portón trasero del coche. El RS5 Sportback es una combinación de muchas cosas que me gustan, y por eso era mi Audi nuevo favorito. Ahora es el momento de darle una puntuación. La puntuación que obtiene es de 68 de 100, que es una puntuación bastante sólida, y supera al Panamera Turbo, que es simplemente demasiado caro, y no es lo suficientemente divertido ni atractivo para competir. Este no puede superar al RS7, que es más rápido, más divertido, más práctico, y tiene un interior mejor, pero claro, el RS7 también es mucho más caro, así que más le vale tener una mejor puntuación. Por el dinero que cuesta, el RS5 Sportback es el que hay que elegir, al menos en mi opinión personal. Para que el intermitente pueda verse.